Buen día, estudiantes. Hoy vamos a ver los temas relacionados con la parte de fruta y hortalizas. Aquí tenemos la otra de las clasificaciones que se hace para los tejidos vegetales comestibles. Una clasificación que se hace es por metabolismo y composición. Entonces vamos a tener, por ejemplo, ciertos cereales y oleaginosas. Ejemplos de cereales y oleaginosas podría ser el caso del arroz, podría ser el caso de las oleaginosas como los frijoles, podría ser ciertos granos que van a tener un contenido en agua bastante bajo. ¿A qué nos relaciona a nosotros el contenido de agua bastante bajo? A una actividad de agua bastante baja. Y recordemos que una actividad de agua bastante baja hace que no se promuevan reacciones enzimáticas ni crecimiento microbiológico. Entonces vamos a tener una vida útil bastante alta. Lo contrario pasa con las frutas y los vegetales, que tienen alto contenido en agua, hasta un 95%. Esto va a hacer que obviamente la vida útil de una fruta o de un vegetal sea menor que en el caso de una cereal y una oleaginosa. Eso pasa fundamentalmente, eso lo vemos todos los días en la casa. Una bolsa de arroz dura meses en la cena, una fruta dura lo más una semana, ¿verdad? Propiamente, el agua es uno de los factores que más afecta ahí. Y eso hace que inclusive nosotros podamos jugar con ese contenido de agua, como lo vamos a ver posteriormente, disminuyendo ese contenido de agua a través de mecanismos de deshidratación. Entonces una fruta deshidratada, esa sí nosotros la compramos en el supermercado, la metemos propiamente dentro de la alacena y esa sí dura tiempo ahí y no es nada lo que le sucede. O sí le suceden cosas, pero es apta todavía para el consumo varios meses después o varios tiempo después. Otra de las características es que los cereales y las oleaginosas están constituidos por partes latentes de la planta. Al estar hablando de partes latentes, ya dijimos que eso quiere decir, la palabra latente es que estas pueden ser nuevamente utilizadas posteriormente para poder crear nuevos organismos. Simplemente son semillas, ¿verdad? Estas partes latentes, al estar condicionadas propiamente para ser latentes desde el punto de vista de la naturaleza, hace que su composición en lípidos sea importante, hace que su composición en ciertos carbohidratos también sea importante. ¿Y por qué? Porque esta composición hace que fundamentalmente adapta más bien esas semillas a que se pueda dar a que tengan los nutrimentos necesarios para que se pueda dar la procreación de un nuevo individuo más adelante. En el caso de las frutas y los vegetales no se encuentran en su estado latente, sino que se van a encontrar en estados metabólicos activos. Esos estados metabólicos activos son propiamente y ciclos metabólicos, como por ejemplo podría ser el ciclo de ciertos ácidos orgánicos, como por ejemplo el ciclo del ácido chiquímico, otros ciclos que se dan propiamente dentro de las frutas y los vegetales que hacen que estos puedan ser porque esos no sean tan duraderos como el caso de los cereales y las oleaginosas, donde esos ciclos no se encuentran tan activos. Todos estos, ¿verdad? Contenidos en agua y estos ciclos bioquímicos, ¿verdad? O este metabolismo hace que la vida útil de este sea alto y la vida útil de estos sean bajos, o sea que sean perecederos. Otra de las clasificaciones que tenemos nosotros aquí se encuentra dentro de lo que es la clasificación por patrones de respiración. Esos patrones de respiración nos van a dar a nosotros productos climatéricos y productos no climatéricos. Esos productos climatéricos se relacionan más de una forma hormonal con lo que es la producción de etileno. La producción de etileno es una característica bastante importante que se encuentra dentro de las plantas y está relacionada con una cuestión que más bien es de tipo hormonal. Entonces, dentro de lo que es la producción de etileno, se encuentra o se ha visto más bien que esa producción de etileno está relacionada con la aparición de varios aminoácidos, ¿verdad? Que se encuentran dentro de lo que es su biogénesis. En este caso, ciertos aminoácidos como la metionina han hecho, ¿verdad? Que a través de ciertas reacciones bioquímicas en las cuales inclusive se ha visto que puede haber cierta participación propiamente en el momento en que el etileno actúa del cobre, van a hacer que este etileno se promueva en ciertas plantas, aumentando desde el punto de vista su capacidad de madurar de forma hormonal. Entonces existen ciertas hormonas, por ejemplo, que promueven la maduración, como podría ser el etileno. Existen otras hormonas que se piensa que más bien retardan la maduración, que en este caso podrían ser hormonas del tipo auxinas o hormonas del tipo
citoquininas o giberelinas o otras hormonas por ahí que se encuentran. Pero propiamente el etileno es aquella que nos promueve a nosotros principalmente ese proceso de maduración. Entonces, en el caso de un proceso de un fruto más bien o un tejido vegetal comestible como el climatérico se encuentra una alta producción de etileno. En el caso de un no climatérico se encuentra una producción de etileno muy baja o limitada. Recordemos además que el etileno es autocatalítico. Eso nos refiere a nosotros que una planta que se encuentra en una atmósfera relativamente alta de etileno va a hacer que se empiece a dar procesos de maduración, los cuales también van a empezar a crear más etileno. Esa es la razón por la cual decimos que una manzana podría las demás, porque realmente al haber gran cantidad de etileno propiamente dentro del medio, a través de una manzana podrida, la otra manzana se va a empezar a, digámoslo así, a contagiar de su producción de etileno. Entonces, el etileno ahí hay que tener cuidado con con el contenido de etileno que se encuentre en un medio, y eso se va a ver más posteriormente. Entonces, en el caso de los contenidos de esta primera característica, entre frutos climatéricos y no climatéricos, va a estar su producción de etileno. Además, dentro de los climatéricos se va a iniciar la conversión de almidones en azúcares. Eso nos va a cambiar a nosotros principalmente la textura. Además, con cambios, bueno, aquí lo vemos, con cambios dentro de su textura y su sabor. Además, obviamente aquí lo vemos, ¿verdad? También se van a dar ciertos cambios de color, producto obviamente de la maduración, del cambio dentro de lo que es la pigmentación del tejido. En el caso de los climatéricos no se va a dar este cambio en la composición y la apariencia va a permanecer constante. Entonces vemos que los climatéricos son más susceptibles a la maduración y los no climatéricos son menos susceptibles. Esto hace que el momento de cosecha sea diferente. En el caso de los climatéricos, como sabemos que se va a seguir dando esa maduración posterior, el cosechamiento de estos va a darse antes propiamente del momento en que se llega al estado de madurez. En el caso de los no climatéricos, el cosechamiento se va a dar después, porque al no aparecer esta hormona de maduración y al no darse todos esos ciclos bioquímicos propiamente de maduración, como los cambios en los almidones, como los cambios en los perfiles de sabor, como los cambios inclusive en la textura de las paredes celulares, va a hacer que estos se tengan que cosechar hasta el momento en que estén maduros, porque si los cosechamos antes se van a quedar, como decimos popularmente, verdes. Aquí tenemos ejemplos de varios tejidos comestibles, ¿verdad? Climatéricos. O sea, estos que se cosechan antes, y no climatéricos, los que se cosechan hasta el momento donde ya están listos para cosechar. En el caso de los climatéricos tenemos la manzana, el albaricoque, el aguacate, el plátano, la chirimoya, el higo, el melón, el melocotón, y para adelante seguimos con otros ejemplos. En el caso de los no climatéricos, los que se tienen que cosechar hasta que ya están en su momento de madurez hortícola, va a ser en el caso de esto la uva, el limón, la naranja, la mandarina y la fresa. Dentro de lo que es la composición química de estos productos, las frutas y hortalizas destacan por tener, ya vimos, una gran cantidad de agua, pero además dentro de sus carbohidratos, que vemos aquí, se encuentran varios carbohidratos de tipo dulce o que confieren dulzor, tipo sacarosa, fructosa y varios polioles. Recordemos que el poliol es aquello que resulta de la reducción, ¿verdad?, de un azúcar. Además, como otros polisacáridos estructurales, en este caso almidones, celulosa, hemicelulosa, lignina y pectina. Entonces veamos que esos polisacáridos estructurales tienen más bien una función propiamente de estructural, no una función obviamente organoléptica dentro de lo que es la fruta ni la hortaliza. La función organoléptica la cumplen los disacáridos o los monosacáridos reductores que vemos aquí, por ejemplo la fructosa y la glucosa. En el caso de los polisacáridos tipo almidón, estamos hablando de una cuestión de polisacárido de reserva, tipo la celulosa, que ya hemos visto en cursos anteriores que la celulosa inclusive tiene características cristalinas y amorfas que le dan gran dureza, ¿verdad? Entonces participa dentro de lo que es la pared celular. La hemicelulosa, que es uno de los que se encuentra en la mayor cantidad de fibra, que eso ya se ha visto en cursos anteriores, ¿verdad?, que está constituida por varios polisacáridos, heteropolisacáridos principalmente, la lignina, que se atribuye a la dureza de ciertas paredes celulares, y la pectina. Esto lo vemos aquí abajo. Almidón, vemos que es un reservorio de energía, eso se ha visto ya anteriormente, que puede convertirse a azúcares simples a través de ciertas reacciones enzimáticas durante la maduración.
Ya habíamos visto, inclusive en el curso pasado, una gráfica, inclusive donde se logra ver cómo a través del momento en que empieza a bajar el almidón, la sacarosa empieza a subir, ¿verdad? Dentro de lo que es la composición. Esto se da durante la maduración de ciertos frutos, como por ejemplo el plátano. La pared celular está constituida por hemicelulosa, lignina, pectina. Recordemos que la pared celular está constituida por varias partes. Se encuentra la pared celular primaria, se encuentra la lámina media y la composición que se va a encontrar a nivel de la pared celular de estos compuestos, entre cada una de estas partes de la pared celular es diferente porque obviamente van a encontrarse características diferentes dentro de cada una de estas paredes celulares. Además, la pared celular tenemos que recordar también que se encuentra no solamente se encuentran carbohidratos, que es algo que uno tiende a pensar mucho, sino que también se pueden encontrar ciertas proteínas como la elastina, ¿verdad? Que tiene funciones ya muy bien conocidas. Toda esta pared celular, el ser humano carece de complejo enzimático para lograr poder metabolizarlas, entonces constituyen la parte de la dieta, de la fibra dietética. Dentro de las gomas, que tiene una muy importante característica o que son de gran uso más bien dentro de la industria, estas gomas se encuentran como aditivos, principalmente como gelificante, emulsificante y estabilizante. La razón de eso es porque logran en disolución, dentro de la disolución acuosa, logran formar grandes estructuras propiamente tridimensionales que hacen que todo lo que se encuentre dentro de la estructura entre en un estado un estado estable que haga que estas gelifiquen, como en el caso de ciertas gelatinas, ¿verdad? O ciertas gomas que gelifican. En el caso de la gelatina no es un buen ejemplo, porque la gelatina hemos visto ya en otros cursos que es una proteína, pero sí que tengan características gelificantes que hagan que su viscosidad aumente. En el caso de las pectinas, las pectímeras son polímeros del éster ácido poligalacturónico. Recordemos que los ácidos galacturónicos es lo que resulta de la oxidación propiamente del azúcar, ¿verdad? Del cual se proviene. Entonces, estos polímeros de ese ácido galacturónico tienen ciertos grupos ésteres. Esos grupos ésteres se encuentran ligados entre ellos a través de la presencia de calcio divalente. Y esa es una de las cosas que nosotros utilizamos para venir y gelificar. O aumentar más bien la viscosidad de los productos en los cuales agregamos pectinas, como por ejemplo podrían ser ciertas mermeladas o ciertos productos que requieren capacidades de fluido menores, ¿verdad?, que otros productos que no la requieren, como el caso de algunas pectinas que se encuentran en ciertos jugos que inclusive tienen mayor cuerpo y mayor textura, o que se buscan que tengan mayor cuerpo y mayor textura que otros jugos. Entonces obviamente este contenido en pectina va a hacer que la viscosidad del producto, ya sea por ejemplo en el caso de un jugo de manzana o un jugo de uva, ¿verdad?, que vamos a esperar que la viscosidad sea diferente y uno puede jugar con el contenido en pectinas a través de reacciones enzimáticas de pectin esterasas o otras como poligalacturonasas que puedan más bien romper este complejo o más bien quitar esas enzimas que más bien lo promuevan, que se mantenga el contenido en pectinas. Dentro de la composición química también vamos a tener los compuestos del tipo nitrogenado, que contienen nitrógeno dentro de su estructura. Estos van a incluir las bases nitrogenadas propiamente, porfirinas, que aquí vemos un grupo porfirina que tiene una gran cantidad de nitrógenos, que es el cual, este grupo porfirina nos da a nosotros a través de la adición de este grupo fitol, la generación de la clorofila, que ese sí se encuentra obviamente en varios tejidos vegetales. Alcaloides, que vamos a tener que son sustancias activas. Este alcaloide que se encuentra aquí es del tipo cafeína, o es más bien en la molécula de la cafeína. La molécula de la cafeína se va a encontrar en ciertos tejidos comestibles, como por ejemplo podría ser las hojas de té o podría ser el grano del café. Las frutas y vegetales no se consideran buenas fuentes de proteína porque realmente la composición de las frutas y vegetales ya vimos que es principalmente agua, además de azúcares del tipo almidón y azúcares que confieren dulzor, como los disacáridos y los monosacáridos reductores. Pero en el caso de tejidos comestibles, vegetales comestibles, que así se consideran buenas fuentes de proteína, sí se encuentran lo que son los tubérculos, y si se encuentran además lo que son ciertos cereales. En el caso de ciertos cereales, que en otro capítulo se verá eso, se encuentran proteínas del tipo albúminas, además proteínas del tipo globulinas, además proteínas del tipo gliadinas y gluteninas. Esa clasificación que acabamos de ver es basada en su solubilidad. Dentro de esta clasificación que se encuentra basada en su solubilidad,
dentro de lo que son estas proteínas, se encuentran algunas que tienen un tamaño más pequeño, como por ejemplo podría ser ciertas globulinas pequeñas, que su peso molecular anda más o menos dentro de los 30 kiloalton. Dentro de ellos se encuentran los que ya conocemos como factores antinutricionales, que eso lo vimos en el curso pasado, como por ejemplo los inhibidores de tripsina. Además vamos a tener fracciones de globulinas de mayor tamaño, ¿verdad? Vamos a tener inclusive algunas como por ejemplo las que siguen de 200 kiloalton, van a estar relacionadas con lo que es las glicoproteínas llamadas la conglicinina. Estas ya las habíamos visto inclusive en el curso pasado, ¿verdad? Y su función propiamente dentro de lo que son las legumbres. Entonces, todas estas proteínas van a hacer que nosotros, aunque las frutas vegetales no se considera una buena fuente de proteína, estos otros granos que sí constituyen tejidos vegetales comestibles, sí tengan un contenido de proteína alto. Dentro de su composición química, además, vamos a tener los lípidos, que son todas aquellas sustancias que son solubles en disolventes de tipo orgánico, ¿verdad? O en disolventes que tienen una constante dieléctrica relativamente baja. Eso lo habíamos visto inclusive en el curso pasado. Se encuentran los fosfolípidos que además de que ya los vimos, de que tienen una parte polar y una parte no polar, o sea, tienen un comportamiento anfipático. Además en el caso de algunos fosfolípidos de los cereales, va a tener una participación bastante amplia dentro de lo que es la estabilización de las masas panarias. Entonces se encuentran varios fosfolípidos, como por ejemplo o varios glicolípidos también, que se encuentran dentro de las masas, estabilizando la fracción de almidón, el gluten y las burbujas de aire propiamente dentro de las masas, y haciendo que el desarrollo de esta masa se dé a través de la estabilización de estos. Esos fosfolípidos además se encuentran en la membrana celular. Recordemos de biología que la membrana celular tiene funciones semipermeables. Propiamente va a tener una parte polar y una parte no polar, que está por esta presencia de este fosfolípido dentro de su estructura. Además, como ceras formadoras de cutícula. Estas ceras van a tener una función respiratoria. Estas ceras obviamente, o más bien, se van a encontrar propiamente dentro de lo que es la estructura foliar de la planta, regulando los procesos de turgencia propiamente dentro de la vacuola, y además regulando ese proceso de turgencia dentro de la vacuola por mecanismos de transpiración y por mecanismos de presión que se puede dar a través de la planta, ¿verdad? Y a través de todo el sistema de transmisión de agua a través de la planta, que está dado por el tejido especializado que está encargado de eso, ¿verdad? Propiamente dentro de lo que es la función dentro de lo que es la planta al momento de mantener su turgencia. Entonces estas ceras van a estar relacionadas obviamente con que dentro del estoma no se dé obviamente esa pérdida de agua. Y además algunos de estos lípidos tienen funciones específicas. En este caso tenemos el betacaroteno, el gran cantidad de gran conjugación, ¿verdad? De que eso ya lo vimos en el curso pasado, de dobles ligaduras y ligaduras sencillas, hacen que esto pueda ser un buen atrapador de luz, obviamente, y desarrolle cierto color. Además vamos a tener otros lípidos derivados del isopreno, que nos van a dar varios terpenos, ¿verdad? Sesquiterpenos y monoterpenos fundamentalmente, que están relacionados esos con perfiles de aroma. En este caso el limoneno y el alfa-pineno, que son los más conocidos o los que más se encuentran. Y además otros compuestos que son lípidos no saponificables, como por ejemplo el citosterol, que es un análogo del colesterol que se encuentra en organismos vivos en estabilización. Por ejemplo, ya lo habíamos visto en el capítulo de leches, que es el encargado de la estabilización de ciertos glóbulos de grasa dentro de la matriz láctea. En este caso de las plantas, el citosterol va a tener características similares. Entonces estos lípidos que se encuentran aquí propiamente dentro de los organismos van a competir con el colesterol, ¿verdad? Siendo estos los que se conocen como nutracéuticos importantes al competir con el colesterol dentro del organismo de los animales que consuman estos lípidos propiamente dentro de matrices vegetales. Ácidos orgánicos. Los ácidos orgánicos, además de disminuir el pH y dar sabor, ¿verdad? Que eso ya es muy conocido, cumplen otras funciones esenciales dentro del metabolismo. Esas funciones van a estar más atribuidas a ciclos bioquímicos, como por ejemplo el ciclo del ácido chiquímico, que es el que ya se ha visto que es el que promueve ciertas reacciones de formación de aminoácidos
bueno, de ciertos compuestos que son muy importantes para la planta y que se generan a través de ácidos orgánicos. Otros ácidos orgánicos que se encuentran, por ejemplo, sería en el caso del limón, el ácido cítrico. Además, las espinacas y las uvas también van a tener sus grandes cantidades de ácidos, ¿verdad? De ácidos orgánicos principalmente. Y estos ácidos, una de las funciones más importantes es que funcionan como un quelante. Al tener gran cantidad de electrones libres dentro de su estructura, ahora aquí vemos los electrones dibujados, como aquí los estoy dibujando en forma de estructura de Lewis propiamente, ¿verdad? Como puntitos. Hemos visto que estas funciones capturan el metal o a través de enlaces de coordinación. Entonces, grandes cantidades de metales que podemos ver que se encuentran en la Tierra, como por ejemplo, eso pasa con el hierro, que lo necesitamos quelarlo porque son metales que se encuentran dentro de la matriz de la Tierra que tienen tan poca movilidad o que tienen o que se adhieren más bien por mecanismos no de absorción, sino de absorción propiamente dentro de lo que son los silicatos de la Tierra. Estas plantas van a venir y van a tomar estos ácidos para que vayan propiamente a estos metales y los quelen y formen un nuevo quelato, ¿verdad? Un nuevo compuesto o un nuevo compuesto tipo complejo, que sí puede ser movible a través de los mecanismos de entrada de estos vegetales, más bien metales dentro de la planta, dentro de las raíces, como son las vías del simplasto y el apoplasto, ¿verdad? Propiamente dentro de la raíz, y las vías a través de los tallos. Además, estos mismos ácidos confieren medios de cultivo a microorganismos específicos, que son más bien microorganismos que les favorece pHs bajos. Aquí, en la siguiente diapositiva, vemos lo que son los métodos de conservación para las frutas y las plantas. Esta diapositiva es una de las más importantes, principalmente para la carrera de ustedes propiamente, que es la parte agroindustrial, ¿verdad? La parte tecnológica. La refrigeración, bueno, vemos en la refrigeración que simplemente lo que se hace es disminuir la temperatura. Al momento de disminuir la temperatura, ya vimos que la tasa de respiración va a estar ampliamente relacionada con la temperatura por los procesos metabólicos que ya hablamos anteriormente. Entonces, al reducir la tasa de respiración, todos esos procesos metabólicos y reacciones enzimáticas van a hacer que la energía de activación de estas reacciones enzimáticas no sea suficiente. Entonces, la refrigeración simplemente lo que se busca es esto, un enfriamiento para lograr frenar esas reacciones. Además, recordemos que el enfriamiento es un arma de doble filo, porque recordemos de cursos pasados que el enfriamiento se repercute dentro de lo que es la matriz celular. Se busca un enfriamiento rápido para favorecer el proceso de nucleación sobre el proceso de crecimiento de los cristales y hacer con eso que lo que son las células propiamente de cada una de los frutos, ¿verdad? Cada uno de los tejidos no sufra ruptura celular y después se sufra pérdidas por deshidratación. Entonces, en el caso de la refrigeración, recordemos que se necesita, más bien se busca un enfriamiento rápido para promover cristales de menor tamaño. Las atmósferas modificadas reducen la tasa de respiración. ¿Por qué? Pues principalmente porque quitan el oxígeno. Al quitar el oxígeno no hay un compuesto que logre tomar esos azúcares y logre dar los procesos metabólicos que se dan a través de la respiración celular. Entonces, quitamos el oxígeno, ya sea por cantidades de nitrógeno, eso es una de las que más se utiliza, ahora el nitrógeno, reduciendo la cantidad de oxígeno que puede haber en la atmósfera, y esto es lo que hace que podamos tener una tasa de respiración más baja. Además, recordemos que el etileno, que ya vimos que tiene una función hormonal, el etileno también es un gas. Entonces, una atmósfera modificada puede hacer que este gas de etileno no se encuentre dentro del medio y no tenga la función autocatalítica que ya vimos anteriormente que tiene. Además de la generación, ¿verdad? Que no se haga una mayor generación de etileno dentro de lo que es la matriz del vegetal. Podría favorecer ciertas bacterias, obviamente hay bacterias que van a preferir medios sin oxígeno, que se pueden favorecer a través de simplemente modificar la atmósfera quitando el oxígeno. Altas temperaturas, aquí el escaldado es el que juega un papel más importante. Recordemos que el escaldado es simplemente aumentar la temperatura hasta el momento que se desnaturalizan las enzimas propiamente de los alimentos. Entonces, el momento de que nosotros empezamos a subir la temperatura, vamos a llegar a la temperatura máxima que va a soportar la enzima, y la enzima se va a desnaturalizar. Va a haber cambios en la estructura terciaria y cuaternaria que van a hacer que el sustrato o que las interacciones con el sustrato ya no sean efectivas. Recordemos que enzima sustrato se da a través de un modelo de llave cerradura que tiene una especificidad muy alta
dependiendo de la especificidad que sea, ¿verdad? El momento que nosotros escaldamos, esa especificidad se pierde, entonces las reacciones enzimáticas se frenan por completo. La pasteurización ya más bien tiene más bien es un concepto más relacionado con la parte microbiológica y eso está más relacionado a otros cursos. Busca la perdurabilidad de la fruta, simplemente al quitar las enzimas, y de los vegetales. Recordemos que la pasteurización, además, al quitar esos microorganismos o esa biota de microorganismo que puede haber en el medio, hace que aunque nosotros lleguemos a las condiciones de senescencia, no existan estos microorganismos que entran dentro de la fruta cuando ya se ha dado la ruptura propiamente de las paredes, cuando se ha dado el cambio de lo que es la pared celular. Y los aditivos deben ser compatibles con el pH, ¿verdad? En caso de muchos aditivos que utilizamos como conservantes son del tipo buffer, ascorbato, ácido ascórbico, otros del tipo buffer, benzoato, ácido benzoico, ¿verdad? Estos tienen que ser compatibles, ¿verdad? Porque obviamente hay una forma que es la activa y otra forma que es la que no es activa. Entonces, al momento de que nosotros vamos a cambiar el pH, el cambio de pH va a hacer que la protonación o la no protonación de esos ácidos se favorezca o no se favorezca, y eso nos va a cambiar a nosotros la forma activa y la forma no activa. Además, que sea compatible con el AW. Obviamente van a haber aditivos que se van a favorecer con el contenido de agua libre propiamente del alimento, y otros que más bien dentro del aditivo se van a dar cambios que no favorecen el uso del aditivo. Además, otros aditivos que se utilizan mucho, por ejemplo, en el caso de las frutas y de los vegetales, es la esterilización en frío, que era que nosotros ya hemos visto que se da a través de óxidos del tipo óxido de propileno y óxido de etileno. Y recordemos que esos aditivos tienen que ser utilizados en atmósferas que sean bajas en cloro, porque se puede dar la formación más bien de compuestos tipo cancerígeno, ¿verdad? Todos estos factores o todas estas condiciones son aquellas que nosotros más bien tenemos que, en el momento de que vamos a escoger un método de conservación, tomar en cuenta. Pueden afectar el color, sabor y textura. Recordemos que el color, porque la mayoría de las frutas y vegetales tienen colores a través de colorantes naturales, que ya vimos en el curso pasado. Los colorantes naturales son muy susceptibles tanto al pH como a la cantidad de luz que puede entrar, como a tratamientos drásticos que se puede dar, simplemente se puede perder la conjugación de la molécula, y eso hace que el color se pierda. Además, afectan el sabor, obviamente, al agregar algo. Hay ciertas cosas que tienen un sabor característico y hay clientes que lo perciben, hay clientes que no. Y la textura. Derivados de frutas y hortalizas, ya vimos el primero, anteriormente lo mencionamos, que son simplemente el deshidratado. Agarrar la fruta, disminuir su contenido en agua, disminuye la actividad de agua o la cantidad de agua libre que hay, reacciones enzimáticas se frenan, microorganismos que se puedan encontrar en el medio no tienen el agua para poder funcionar. Se puede realizar por secado osmótico. Recordemos que el secado osmótico es un movimiento de agua simplemente a través de una membrana semipermeable. Entonces simplemente sería llegar y agarrar esa fruta y sumergirla en algo que sea hipertónico respecto a la fruta. Por ejemplo, podría ser una disolución azucarada, una disolución azucarada con sal. Por temperaturas, recordemos que la temperatura es peligrosísima en el momento de que utilizamos dentro de los tejidos vegetales, porque se da una pérdida de valor alimenticio. Recordemos la gráfica que hay en el curso pasado que nos relaciona niacina versus temperatura. Vemos que hay pérdidas inclusive del 80%, inclusive en algunos casos de algunas vitaminas. Entonces, en el momento que nosotros vamos a utilizar temperatura, hay ciertas vitaminas que son termolábiles a eso, ¿verdad? Entonces, en las temperaturas tenemos que aplicarla ya sea de una forma muy rápida a temperaturas muy altas, o simplemente tratar de no depender de ellas. Además, recordemos que estas temperaturas además pueden causar tipos de coloración dentro de lo que es ciertas matrices, como por ejemplo la formación de ciertas reacciones de oscurecimiento no enzimático. Además aquí lo ponemos abajo, ¿verdad? Se puede presentar pigmentación en el caso de temperaturas, como por ejemplo la caramelización. Recordemos que la caramelización además nos da sabores amargos. Recordemos que la caramelización es una reacción de polimerización, a través de la cual podemos llegar a compuestos de tamaños o formas moleculares tan altos como por ejemplo las suminas, y eso nos puede desarrollar a nosotros sabores amargos dentro de la estructura. Las mermeladas y jaleas
Vemos que tiene actividad acuosa intermedia. Recordemos del curso pasado que la actividad acuosa intermedia es la más favorable, porque no hay suficiente agua para que las enzimas ataquen, pero tampoco hay tan poca cantidad de agua como para que el oxígeno pueda atacar el doble enlace de las grasas, formando reacciones del tipo rancidez hidrolítica a través de enzimas como la lipoxigenasa. Además se da la adición de pectinas con sales de calcio. La pectina interactúa, vamos a dibujar aquí un sumamente sencillo. La pectina interactúa a través de enlaces calcio o a través de la interacción de calcio más 2. Entonces, al nosotros tener pectinas en presencia de calcio más 2, vamos a formar redes. Dentro de esas redes se va a encontrar el agua. Esto hace que la viscosidad de este medio aumente a través de tener nosotros la disolución, o más bien tener disperso en el medio una gran cantidad de pectinas en presencia de sales de calcio. Además utilizan azúcar. En el caso del azúcar hay que tener mucho cuidado al momento de utilizarlo. En ciertos productos tiene un contenido bastante grande en azúcar, como podría ser las mermeladas o las jaleas, porque el azúcar como tal, como sacarosa, tiene la particularidad de que puede cristalizar de forma fácil. Entonces se puede dar la conversión a glucosa y fructosa, ya sea a través de una forma química, ¿verdad? Una simple hidrólisis química del enlace o glucosídico que se encuentra propiamente dentro de la estructura de la sacarosa, o simplemente a través de una enzima tipo invertasa que pueda agarrar ese azúcar y romperlo en dos, ¿verdad? La glucosa y la fructosa van a tener una capacidad de cristalización diferente al azúcar de mesa, ¿verdad? El azúcar sacarosa, y eso hace que se mantenga o se pueda poner en disolución mayor cantidad de azúcar, o dentro del medio de la mermelada mayor cantidad de azúcar que la que se podría si se utilizara la sacarosa como tal. Eso se ve aquí abajo, debe evitarse la cristalización del azúcar, simplemente a través de eso, tomar el azúcar, hidrolizarlo a glucosa y fructosa por una vía enzimática o química, y eso aumenta la cantidad de azúcares y por supuesto disminuye la actividad acuosa del medio. Y pulpas es lo último, ¿verdad? De uno de los últimos derivados que se encuentra. Es una fruta semiprocesada. Utilizan preservantes que confieren sabores. Eso es una de las cosas una de las mayores limitantes que se encuentra dentro de la pulpa, y es una de las razones por las cuales uno percibe el sabor de la pulpa, que es que utilizan ciertos preservantes que confieren sabor, o utilizan a veces la pasteurización, pero ya vimos que la pasteurización nos puede dar la pérdida a nosotros del valor alimenticio del alimento. A veces se formulan con azúcar para la reducción de la actividad de agua. Esto nos favorece la vida en el anaquel. Pero recordemos que dependiendo del azúcar, del uso más bien que vaya a tener la fruta o no, el azúcar es conveniente o no conveniente, tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista, obviamente, también nutricional. Esperamos que estos contenidos vistos en fruta y hortalizas sean de su provecho como futuros profesionales.